buenas tardes. Reciban un saludo y la bendición de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hermosa tarde, donde vamos a estar compartiendo a través de este programa Vida para Moca una palabra de Dios. En esta tarde estoy acompañado de la pastora Tania Peralta de Rodríguez, quien trae un tema interesantísimo que yo sé que va a ser de mucha edificación para mí y para ti también, porque se trata de cómo nosotros poder alcanzar metas y principalmente la meta que el Señor tiene asignada para cada uno de nosotros. Le voy a dar la bienvenida a Tania y de inmediato le voy a pedir que ore para iniciar este programa. Bienvenido, Tania. Amén, bendiciones, pastor. Amén. Bienvenidos todos los amigos y hermanos que están conectados ahí con nosotros en esta tarde, y vamos a darle la primicia al Señor, vamos a estar orando para que Él tome control de este tiempo. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos por el privilegio, Señor, que es llevar tu palabra, Señor, ser portadores de esa bendita y gloriosa palabra, Señor. Y en esta hora te damos toda la libertad, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú, Señor, usándonos como vasija, para que seas tú moviéndote en medio nuestro, para que seas tú ministrando las vidas y los corazones de aquellas personas, Señor, que están del otro lado, Padre, que están ahí escuchando, que están necesitados de una palabra de parte tuya, Señor. Y te pedimos que no seamos nosotros con humana sabiduría, sino que tu Espíritu Santo pueda, Señor, conectar con su espíritu y con nuestro espíritu, Señor, para activarnos en la fe en este tiempo, y que esta palabra, Señor, que vamos a compartir esta tarde pueda dar mucho fruto para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarle que este programa Vida para Moca es auspiciado por la Asociación de Pastores, Evangelistas y Misioneros de la provincia Espaillat, y la preside nuestro amado pastor Alexis Martínez, y un equipo que estamos en la directiva y todos los miembros que la integramos de diferentes denominaciones. Y estamos muy agradecidos de Dios, porque para nosotros es un privilegio ser embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde el Señor ha traído un tema interesante, y te digo varias razones, pero te voy a señalar dos razones. Primero, Dios quiere establecer y confirmar en tu vida y en mi vida una meta con propósito. Amén. Y segundo, si tú no tienes, si tu mente está en blanco y estás viviendo la vida y todavía no has determinado cuál es la meta, qué es lo que tú quieres alcanzar en la tierra, y le añado un poquito más, y en los cielos, Dios te va a abrir el entendimiento en esta tarde, y con la ayuda del Espíritu Santo y sobre todo de la palabra de Dios, vamos a ser conscientes a cada espectador para que sepa cómo se alcanza la meta en el Señor. Tania. Amén. Quiero compartir, pastor, primeramente, unos versículos que están en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Esta es una palabra poderosa que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los filipenses, y le está motivando, Pablo le está motivando a ellos a seguir hacia adelante. Fíjense que el contexto de donde Pablo escribe, ¿verdad?, está en la cárcel. Sin embargo, él es un motivador, no importa su circunstancia, él motiva a los filipenses, en este caso, de que prosiga hacia adelante, y le dice: no es que lo haya alcanzado ya, o sea, yo no pretendo haberlo alcanzado. Lo que le estoy diciendo a ustedes es que así como le estoy diciendo que sigan hacia adelante, yo también voy a proseguir hacia adelante hasta asir aquello por la cual yo fui asido por Cristo. O sea, para
para aquello por lo cual Dios me llamó, yo voy a seguir, yo voy a proseguir hacia esa meta. Y yo creo que esta es una palabra muy asertiva para este tiempo, que estamos a inicio de año 2022, y que todo el mundo se propone metas, todo el mundo tiene, aunque sea una libretica, ¿verdad?, una agenda, escribe cuáles son los propósitos, las metas que quiere cumplir, los objetivos, ¿verdad?, que se ha trazado, y entonces sigue una serie de lineamientos y quiere comenzar muchas cosas nuevas, muchos proyectos, y eso es bueno. Es bueno tener proyectos, es necesario tener proyectos. Vi una entrevista de Chespirito que le preguntaban qué mensaje le daba a los jóvenes, y él decía que tengan proyectos, que tengan sueños, porque eso es lo que te da la motivación, eso es lo que te hace ser joven. Tener proyectos y tener sueños es bueno. Sin embargo, hay algo más que hay que hacer, pastor, y es actuar, accionar. Me llama la atención, Tania, bajo la circunstancia que el apóstol Pablo trae la palabra. Amén. Y puedo relacionar con la vida de nosotros. Posiblemente tú te encuentres en un desliz, en una situación que te sientes como que no da más, como que las metas y los propósitos que tú quieres alcanzar se frustraron. Sin embargo, Pablo trae esta exhortación desde la cárcel. Qué motivación tan poderosa es ver más allá de su propia circunstancia que está viviendo. Y eso nos llama la atención a nosotros, de reconocer que no importa cómo nos encontremos hoy, aunque estemos bajo un manto de dolor, de tristeza, de preocupación, de limitaciones, cuando un hombre o una mujer en el Señor pone metas, no hay nada que lo detenga. Amén. Y eso me inspira y trae la inspiración para motivar a muchas personas que no saben cómo dar el primer paso en este presente año 2022. Y el apóstol Pablo no solamente nos consuela, sino trae una palabra poderosa de que sí, de que prosigamos, de que corramos, de que no nos vamos a detener porque ha habido una situación totalmente contraria y no muy favorable para nosotros. Eso no tiene que ver. Quizás eso sea un peldaño para dar el siguiente paso hacia lo que Dios quiere que alcancemos. Amén. Y es totalmente extraordinario ver como un hombre que está en la cárcel y ya con pena de muerte, o sea, ya él sabía, ¿verdad?, a lo que iba realmente. Aún así tenía metas. Aún así él tenía objetivos y tenía propósitos que lograr. Y él decía en esa palabra, olvidando lo que queda atrás. O sea, hay cosas que hay que dejar atrás. El pasado de Pablo le perseguía porque era un pasado oscuro, era un pasado lleno de pecado, era perseguidor de la iglesia. Sin embargo, su pasado no lo detenía, ni lo negativo, tampoco lo positivo, porque él tenía mucho de qué avergonzarse, pero también tenía mucho de qué gloriarse, porque Pablo tenía muchos títulos, tenía mucho, dice, fariseo en cuanto a la ley, ¿verdad? Era celoso de la ley, de la tribu de Benjamín. Cuantas cosas él tenía por ganancia, la estimaba por basura para seguir avanzando hacia esa meta, hacia ese llamado, hacia ese propósito que él había recibido de parte del Señor. Dice el mismo Pablo en la carta de los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú sabes que el pasado es vengativo, es un persecutor tenaz para derribar quizás el argumento que uno tiene de parte del Señor. El pasado te persigue, te acusa y pone una mentalidad retrógrada en nosotros, de que no nos sentimos motivados a nada porque fallamos, porque no cumplimos lo que se nos encomendó. Y es triste esa situación cuando un hombre o una mujer es perseguida por el pasado, porque no todos los pasados son gratificantes. La mayoría de nosotros, y más los hombres, que son un poco más salvajes y violentos que las mujeres, tenemos un pasado muy triste. Lo digo por mí. Y
gracias a Jesucristo, gracias a su palabra, a su amor, a su misericordia que me alcanzó. Y los eventos están ahí, pero no hay un látigo que me está lastimando, porque Cristo entonces Él fue que puso su espalda para Amén. recibir el castigo que debía yo recibir. Y ya el pasado me alimenta para no detenerme y así mismo sé que muchos de los amigos y hermanos que están presentes hoy están en la misma circunstancia, que no, el pasado no es una barrera, no es un obstáculo para alcanzar el propósito que Dios ya ha señalado en la vida de nosotros. ¿Qué es? Porque Pablo no pensó en la prisión, Pablo pensó en la grandeza de su Dios, porque él sabía que de ahí iba para la muerte, pero el legado que Pablo dejó, que fue su grandeza, él sabía que eso iba a tener hasta el día de hoy vigencia para cautivar los corazones de nosotros y seguir a Jesús. Amén. Escuché algo muy curioso, pastor, en estos días, y es que el pasado, la depresión, perdón, es cuando tenemos mucho del pasado presente en nosotros, o sea, es abundancia del pasado, cuando traemos tantas cargas del pasado, yo esto, yo fui, no logré, no pude hacer esto, entonces eso trae como tristeza, depresión, nos detiene, nos desanima, nos estanca. El estrés es la abundancia de presente, o sea, demasiado presente. Es cuando me preocupo mucho por las situaciones que estoy viviendo. Demasiado presente del pasado. Las situaciones que estoy viviendo en el hoy, que me dejo cargar demasiado, eso, de ahí viene el estrés, que es la enfermedad del siglo, ¿verdad? Y cuando tengo demasiado ansiedad es porque pienso mucho en el futuro, siento esa desesperación de saber qué va a pasar en el futuro y también a la vez es falta de fe, porque cuando sentimos mucha ansiedad por lo que va a pasar, no estamos descansando en los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces Pablo descansaba en los planes que Dios tenía para él, no importaba su presente ni su pasado, él seguía empujando hacia su futuro. Entonces precisamente hay también una frase ahí muy conocida que dice que uno de los lugares más ricos, alguien dijo esto, que uno de los lugares más ricos era el cementerio. Y era porque ahí estaban dormidos, ¿verdad? O enterrados los libros que no se escribieron nunca, los proyectos que no se llegaron a realizar nunca, las películas que no se llegaron a filmar, los sueños que no se llegaron a realizar porque la gente quizá por temor, por ansiedad o por cuantas cosas, limitaciones uno se pone a sí mismo, no lo lograron y Dios quería, fueron diseñados para lograr ciertos proyectos, ciertos sueños y sin embargo quedaron ahí, quedaron en la tumba y es muy lamentable que esto sea así. Entonces la motivación de esta palabra que Pablo le daba a los filipenses y que nosotros hoy queremos motivar a todo el que esté escuchando es que tenemos que accionar en aquellos planes, en aquellos proyectos que Dios ha sembrado en nuestros corazones y dar pasos, pequeños pasos hacia el logro de esas metas. Quizás no podemos, ¿verdad?, inmediatamente lograr la meta en sí, podemos tener una meta a largo plazo, pero ir dando pasos corticos con metas pequeñas, metas alcanzables hacia ese propósito, porque lo que no se comienza no se termina. El Señor es el único que sabe la historia desde el principio hasta el final. Si nosotros la supiéramos, no perdíamos tanto tiempo para tomar la decisión de seguir a Cristo. Y a veces empezamos nuestra relación con el Señor un poco pacífica y no vemos grandes cosas. Con la experiencia que ya tengo en mi vida cristiana y la que he aprendido a través de la historia de los hombres y de las mujeres que Dios ha usado, me doy cuenta que las cosas de Dios vienen en lo inesperado. Quizás tú no estás pensando que va a recibir la manifestación de ese don o esa sorpresa de parte del Señor con algún galardón o alguna promoción o alguna manifestación del fruto de la paz, del amor de Dios. Y de repente viene, un día levantándote sucede, un día caminando sucede.
Entonces, tiempo y oportunidad sí, acontecen a todos. Tiempo y ocasión no acontecen a todos. Entonces, lo interesante de saber, primero, cuál es la meta que tú debes alcanzar. Amén. Y lo segundo es que esto no consiste en la sazón del tiempo ni de las circunstancias que estamos viviendo. Esto es un plan de Dios que Dios lo va a llevar a cabo 100%, porque fiel es el que hizo la promesa, y lo que nosotros debemos honrar el nombre de Dios y ser fiel a Dios y tener la fe que, aunque sea un poquito de fe, para perseguir ese propósito y esa meta del Señor, pero llevando una vida dentro de lo que es la normalidad, siendo responsables en nuestros hogares, en el rol que tenemos, sea de padre, de hijo, en la congregación, no solamente los que son ministros, sino también los que son laicos, los que tienen algún tipo de responsabilidades ministeriales dentro de la iglesia, los que asisten a la iglesia y todavía el Señor no le ha asignado ninguna responsabilidad. Dios es un Dios de propósito y Él te va a mostrar, porque en eso consiste el amor de Dios. En el camino, aún tú hayas pasado por senderos difíciles, agrestes, espinosos, cierto desierto en tu caminar, pero Dios te va a mostrar la excelencia de su gloria el día menos esperado. Y entonces tú vas a decir, wow, verdaderamente vale la pena seguir al Señor, porque Él cumple lo que promete en la vida de nosotros. Y hoy el Señor va a despertar en algunos amigos televidentes, incluyendo creyentes, que todavía no conocen cuál es el propósito de Dios en su vida. Yo sé que el Espíritu Santo va a traer una palabra de conocimiento, de ciencia, de sabiduría para insertarla en tu corazón y en tu espíritu, y para que en ti despierte esa fortaleza, ese poder de Dios que te va a dar a entender la razón por la cual tú perteneces al cuerpo de Cristo como miembro. Amén. Amén. Aleluya. Algo muy importante cuando nosotros vamos a iniciar nuevas metas o vamos a continuar detrás de una meta, tenemos nosotros que autoanalizarnos, hacernos un autoexamen, como un estudio FODA de nuestras debilidades, nuestras fortalezas, lo que hemos logrado hasta ahora, lo que no hemos logrado, cuáles han sido los obstáculos que se nos han presentado para poder lograrlo. Entonces, cuando nos detenemos, es importante detenernos y autoanalizarnos para ver entonces cómo hizo Pablo, porque él entendió, él se autoanalizó, él dijo, no es que yo lo haya alcanzado, o sea, él reconoció que le faltaba mucho todavía, él reconoció que todavía no era perfecto. Ese no es que sea perfecto, él fue humilde en reconocer sus debilidades, pero él dijo una cosa muy importante, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Entonces él cerró un ciclo y abrió otro, extendiéndome hasta lo que está adelante. Hay veces que tenemos que cerrar ciclos. Cuando vemos que hay puertas que se cierran, no tiene que ser un motivo para detenernos. Hay otras puertas que pueden abrirse y quizás esa puerta que se cerró, lo que Dios te está diciendo, no es por ahí, mi hijo, no es por ahí, es por aquí, ven ahora. Entonces tenemos que aprender a soltar el pasado, a soltar lo que no dio resultado, a soltar todo eso que no pudo dar fruto en nuestra vida y extendernos hacia lo que está adelante, porque muchas veces nos frustramos y hay muchas personas que viven la vida frustrada por lo que no lograron, pastor, porque sí, pudieron ser peloteros y nunca llegaron a Grandes Ligas, porque pudieron llegar a casarse con fulano de tal y nunca lo hicieron, nunca se atrevieron quizá a declarársele a la mujer de su vida, metas que nunca lograron y viven una vida quizá triste, frustrado, y el Señor lo que dice, despiértate, cierra ese ciclo, porque lo mejor está por venir en tu vida. Es mejor lo que tengo hacia adelante que lo que dejaste hacia atrás. Entonces tenemos que soltar para poder agarrar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y entonces eso fue lo que hizo Pablo, extendiéndome a lo que está adelante. Pablo venía con un pasado, tenía tantas metas porque él se había preparado a los pies de Gamaliel, él tenía muchos títulos, como decíamos.
Sin embargo, las metas de Pablo cambiaron. ¿Cómo cambiaron? El Señor, él tuvo un encuentro con Dios de tal manera que el Señor cambió su vida antes y después de Cristo. Y Pablo cambió su agenda, pastor. Amén. La agenda de Pablo cambió por la agenda de Cristo. Amén. Y yo quiero decirte en esta tarde que los planes que Dios tiene para ti, dice Isaías 55, del 8 al 9, dice que son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Sus planes son mejores que nuestros planes para nuestra vida, porque quien te diseñó te conoce mejor que tú mismo. Y a veces uno cree que le conviene algo y que es lo que yo quiero lograr y está aferrado a algo que no vas a prosperar, porque para eso no fue que Dios te diseñó. Y entonces nos conviene entrar al diseño de Dios, porque ahí es que vamos a ser prósperos, porque ahí es que Él nos va a respaldar. Y otra cosa es que Dios respalda a lo que Él aprueba. Amén. Dios no está obligado a respaldarnos en todo lo que nosotros emprendamos, porque si no está dentro de su propósito eterno, entonces Él no está comprometido con ese plan. Pero si está dentro de sus planes, Él está comprometido y nos conviene estar en esos planes de Dios, caminar en la voluntad de Dios, que también es agradable y perfecta para nosotros, dice Amén. la palabra. Una señal de que lo que teníamos en mente no era de Dios es cuando no tenemos la aprobación de Dios. Así es. El apóstol Pablo, en el siguiente capítulo, el número 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Como este hombre, estando en prisión, nos invita a gozarnos. Wow. Y yo lo traigo al plano de la iglesia. Mientras tú conoces la meta y el propósito de Dios, Aleluya. mientras se alcanza lograr ese objetivo, ve a la iglesia, no amargado, ve a gozarte en el Señor, ve con expectativa. Aunque tú tengas el dolor, ok, me duele, pero yo me voy a gozar en el Señor. Yo voy a creer en la palabra de Dios. Yo voy a ser alguien que va a servir de edificador, de constructor, porque no son, todas las cosas no son yo, no. Uno de los propósitos de la iglesia y de nosotros como miembros de la iglesia es edificarnos los unos y los otros. Y quizás mientras yo estoy edificando la vida de otra persona, ayudándole en toda su manera de ser y de vivir, Dios va trabajando en lo mío. En ese capítulo 4, Pablo dice algo bien interesante, que lo voy a leer con tu permiso. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, no de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a veces nada más leímos el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que leer el desenlace, porque el apóstol Pablo dice eso. Y si tú tienes que hacer, eso no es indicativo de que Dios no está contigo. Si tú tienes abundancia, eso no es un indicativo tampoco de que Dios está contigo, porque los impíos prosperan. Así es. ¿Qué te va a certificar eso? La persona del Espíritu Santo te va a dar testimonio de Cristo. Y tú vas a sentir ese gozo inefable del Señor, esa alegría que brota de adentro hacia afuera, la cual va a ser contaminante para los demás hermanos. Porque en la iglesia uno dice: pero fulano siempre está contento. Y no es que no tenga problemas, es que Dios, aleluya, nos da a nosotros esa oportunidad de regocijarnos, de no detenernos en un problema que tengamos. Jesús dijo a los discípulos: en el mundo tendré aflicción. Confía en mí porque yo he vencido el mundo. En el mundo, en esta naturaleza que vivimos, del mundo caído, vamos a tener problemas siempre. Sea que nos lo regalen, lo consigamos. El problema va a estar ahí a la luz del día, igual que el día malo. Ahora, si yo soy perseverante en la fe en Dios, si yo conozco ya la meta, yo no voy a detenerme en ninguna circunstancia de mi vida. En cada una de ellas yo me voy a gozar. El gozo produce paz, porque son uno, en lo cual, que es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. El gozo, paz,
Entonces, eso es lo que vale. No podemos vivir una vida triste, una vida de frustración, porque por el momento estamos pasando por una situación difícil. Vamos a ver lo que el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos y qué tipo de capacidad nos va a dar para dar el siguiente paso. Porque te voy a decir algo, Tania, es oportuno y maravilloso y bienaventurado llegar a la meta, pero no es fácil. El camino para llegar a la meta en Cristo Jesús no es fácil. Así es. Porque tenemos que vencer todas las tentaciones, tenemos que vencer los tentáculos de un enemigo poderoso que siempre quiere lastimarnos, que habla mal de nosotros, mintiendo, pero que lo vamos a tener de frente cada momento. Pero qué bueno que hoy el Espíritu Santo de Dios nos llena de esa paz, de ese gozo, de esa perseverancia, de esa continuidad, de que prosigamos la meta hasta alcanzar ese propósito eterno de Dios que Dios ha señalado para tu vida y para mi vida, incluyendo tu familia. Amén, aleluya. Y así como decía el pastor, lo importante es reconocer al Señor en todos nuestros pasos, en todos nuestros caminos, así como lo dice en Proverbios 3:6, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él va a enderezar tus caminos. Aun cuando uno sea torpe, a veces uno no sabe por dónde ir, cuál es la dirección correcta. Pero si nosotros lo reconocemos a Él y le entregamos nuestros proyectos, nuestros planes a Él primero, Él mismo va a darnos la dirección. Él nos va a dar los recursos, el ánimo, las fuerzas que necesitamos. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es una promesa poderosa que el Señor nos hace de que Él, si le presentamos nuestros proyectos a Él, nuestros planes a Él, los llevamos a Él primeramente a buscar su aprobación, Él mismo se compromete con nosotros y nos hace entender cada paso del camino, qué nos conviene, qué no nos conviene. Y así sucesivamente, porque Él, gloria a Dios, lo mejor es tener a Dios como socio. Amén. Cuando vamos a comenzar un negocio, vamos a asociarnos con Dios. Amén. Porque si tenemos a Dios como socio, el dueño del oro y de la plata, ¿qué le puede faltar a usted? Ahí no hay pérdida. No hay pérdida, solamente ganancia. Entonces, vamos a incluir a Dios en cada uno de nuestros proyectos y vamos a ver la mano de Dios en cada uno de ellos. Amén. Yo sé que hay una canción que vamos a escuchar, Océano que llama. Amén. Y tremenda adoración. Y va a venir como un bálsamo refrescante en medio del desierto de tu vida, que yo sé que te va a impulsar, te va a levantar, te va a animar a proseguir la meta en Cristo Jesús. Vamos a escuchar esta canción. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy.
allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Aleluya, gloria a Dios. Qué adoración más motivadora. Realmente es un reto para cada uno de nosotros, porque la misión para la cual Dios te está llamando, quizás tú dices, pero yo no puedo, ¿cómo yo no doy para eso? Es más grande que lo que yo puedo hacer, yo tengo muchas limitaciones. Pero déjame decirte que no solamente a ti te ha pasado, sino cada hombre, cada mujer de Dios, aún en la Biblia, ha luchado con sus propias limitaciones, porque Dios te llama más allá. Los planes de Dios son más grandes, más excelsos que lo que tú te puedas imaginar, pero lo bueno es que tú no cuentas con tus propias fuerzas. Tú cuentas con las fuerzas que te da el Señor. Cuando tú comienzas a caminar en el propósito de Dios, los recursos del cielo están a tu disposición para así lograrlo. Cuando Dios llamó a Moisés, Él le puso muchas excusas. Pero ¿qué le voy a decir a esa gente? Esa gente son de dura corazón, yo no sé hablar, tantas excusas. Y al final Dios le dijo, pero a ti fue que yo escogí, Moisés, y si yo te di la boca, yo también la puedo llenar. Amén. No es una excusa decir que no sé hablar, que no me sé desenvolver, que no tengo esta capacidad o la otra. No, esas son excusas que el Señor no la toma en cuenta. Cuando el Señor llamó a Gedeón, gloria a Dios, él estaba escondido ahí trabajando con el trigo. Sin embargo, Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Porque Dios te ve, no ve tu presente, Dios mira tu futuro, Dios ve el proceso terminado, porque Dios ve el pasado, el presente y el futuro. Y si Él te está llamando con un título que te queda grande, créele a Dios y comienza a caminar sobre las aguas, como decía la canción. A Pedro, Jesús le dijo, sal de la barca y comienza a caminar. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Y mientras tuvo la mirada puesta en Jesús, él estuvo caminando sobre las aguas. O sea, sobre lo difícil, sobre lo imposible. Tú vas a caminar si es Él que te está llamando. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Si la ponemos en las olas, en la tormenta, en nuestras debilidades, en nuestras capacidades, pues no lo vamos a lograr. Pero si ponemos nuestra mirada en un Dios que todo lo puede, el cual te está llamando a llevar a cabo tal o cual acción, tú puedes estar seguro que Dios te va a dar la victoria. Tania, quiero hacer una pequeña historia. Aquiles Azar y yo somos amigos, crecimos juntos en el Evangelio y vino mucho a Moca a hacer campaña y cruzada. Y en una ocasión que estábamos solos, yo le dije, ¿cómo es que suceden los milagros
a través de ti. Dice, simplemente yo declaro la palabra, porque tengo fe en el poder y la palabra de Dios. Yo no soy responsable, ¿quién es responsable de Dios? Gloria a Dios. Porque es su palabra. Amén. Porque yo vi tantos milagros que Dios hacía. Un día estábamos en una cruzada frente a la panadería de Rosario y estaba lloviendo y ese hombre salió y oró para que se detuviera el agua y quedamos todos boquiabiertos porque se detuvo el agua en el Amén, aire. aleluya. Y veíamos las sanidades que se producían en las personas que llevaban enfermos. Y eso me llamó la atención porque yo estaba ahí presente. Yo quería saber cuál era la fórmula. Y me dijo, no, nada, yo tengo confianza y fe en Dios, yo declaro la palabra. Si no sucede nada, es responsable de Dios. Si sucede, es la gloria de Él. Gloria Es decir, a Dios. que a ti que me estás viendo ahora, que está indeciso, que recibiste un llamado de parte de Dios, que tiene un don tremendo ahí y no te atreves por lo que va a suceder. Si fue Dios que te llamó, Dios es responsable. Atrévete a dar el primer paso de fe y en el nombre de Jesucristo, hazlo. Y si fue Dios, va a recibir el respaldo de Dios. Amén. Seguro. Gloria a Dios. Así es. Dios es un Dios grande, de propósitos grandes y eternos. Y a veces no entendemos porque tenemos una mente muy limitada, pero Dios nos está llamando a dar pasos de fe, a seguir esos propósitos que Dios ha puesto en nuestro corazón, a seguirlo creyéndole a Él. Y para eso el Señor tiene que formar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque lo primero es que tenemos que saber que las cosas no van a caer, ¿verdad? Del cielo, Dios nos está llamando, pero hay algo que tenemos que hacer. Amén. Dios le dijo a Moisés, pero ya deja de orar y comienza a caminar, que yo te he dicho que se van a abrir las aguas. O sea, yo voy a pelear por ti, pero tú tienes que dar paso de fe. Y cuando Moisés empezó a caminar, entonces las aguas se abrieron, el mar se abrió, el pueblo empezó a caminar. Hay algo que tenemos que hacer. Lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Dios se va a encargar de las cosas más importantes, o sea, de las imposibles, de aquellas que para nosotros son imposibles, esas son las que le pertenecen a Él. Pero lo que es posible vamos a hacernos nosotros. Y hay una parte que es la perseverancia. O sea, iniciamos una meta y mayormente muchas personas comienzan algo y la gran mayoría no terminan. No terminan esa meta, no perseveran. Entonces, lo primero que el Señor nos llama a hacer es perseverantes, a seguir caminando hacia adelante sabiendo que van a venir obstáculos, sabiendo que no todo el tiempo vamos a estar del mismo ánimo, pastor. Y el principal obstáculo viene de sí mismo. Así es. Yo sentí decir esta palabra. Hay personas que nos están viendo que de hace años tienen la vara en la mano. Gloria a Dios. Tienen el poder y la autoridad de Dios en la mano y no se atreven a tocar las aguas. Amén. El Señor en esta tarde te Gloria a dice, Jesús. toca las aguas con la vara que tú tienes en la mano, con el manto de Dios que tú tienes. Tócala y verás los milagros del Señor a través de tu vida y de tu ministerio. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor también nos motiva aunque las cosas se pongan un poquito difíciles, aunque las cosas se pongan grises, ¿verdad? Hay días soleados y hay días grises, pero hay que seguir caminando hacia adelante, o sea, hay que seguir en pro. Hay que proseguir, como decía Pablo, hacia la meta. Que está lloviendo, bueno, tú tienes una meta. Que salió el sol, sigue hacia adelante. Que hoy te sientes bien, gloria a Dios, pero mañana tú no te sientes tan bien. Sigue perseverando, porque los que perseveran son los que triunfan. No son los que comienzan, son los que llegan hasta el final. La misma palabra dice que el que persevera hasta el final, este será salvo. Entonces, no es solamente estar en el camino, es perseverar y tener la determinación de llegar hasta el final, como decía la canción, llegar hasta el final. Gloria a Dios. Hay una historia de un guerrero, creo que Carlomagno, que él le hizo algo bien, una estrategia bien arriesgada con todo su ejército. Y era que cuando ellos llegaron al territorio enemigo, que se dieron cuenta de que el enemigo le duplicaba a ellos en cantidad y en armadura y armamentos,
él dijo, estos hombres van a salir corriendo, los hombres de él van a salir corriendo, yo algo voy a tener que hacer. Y tomó una decisión bastante peligrosa y arriesgada, mandó a quemar todos sus barcos. Y le dijo a sus hombres, entonces, ya después que lo mandó a quemar, le dijo, miren hacia allá, esas son las naves en las que ustedes vinieron, en las que vinimos. Es decir, de aquí solamente nos vamos en las naves del enemigo. O sea, no hay retroceso. Y tú tienes que llegar a un punto, nosotros tenemos que llegar a un punto de decir, ya no hay retroceso. Es hacia adelante solamente que voy. Para atrás, ni un paso, ni para coger impulso. Entonces, las personas determinadas a llegar a la meta son las que llegan a la meta, no son las personas que se inscriben en un curso y ya mañana están pensando que se van a quitar. O antes de inscribirse, ya ellos están mirando la manera de que cómo pueden retroceder. El Señor está haciendo un llamado a gente determinada. Amén. En este tiempo, a gente que persevera, a gente que sabe lo que quiere y sabe quién es el Dios que lo ha llamado y el respaldo que le está dando. Y es esta palabra para ti en esta tarde, de que persevere, de que persista, de que siga hacia adelante. No importa las circunstancias, los obstáculos que se te presenten, tú mismo, como decía el pastor, muchas veces eres tu propio enemigo, los temores que hay en ti, las limitantes que hay en tu mente, pero el Señor hoy quiere abrir, quitar esos límites, quitar ese techo, quitar esa cajita que te está limitando, porque para cosas grandes Dios te está llamando en esta hora. Dice el apóstol Pablo en el mismo Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde Aleluya. También esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fin del discurso. La vida del hombre aquí en la tierra no posee exclusivamente de los bienes que posee, sino depende totalmente de Dios, que es el que la da. Y nosotros tenemos la bienaventuranza de disfrutar de ese don tan preciado que es la vida. Pero este cuerpo mortal necesita la humillación para que cada día nosotros podamos obtener la naturaleza de Cristo. Pues la manera en que podemos ver a nuestro Señor es en nuestra manera santa de vivir. El Señor dice, sé santo como yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, todos estos procesos que están pasando y que a ti te está pasando precisamente en este momento, no es más que Aleluya. La humillación de este cuerpo mortal para que en tu vida se engrandezca el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y tenga más de Cristo que de ti. Y puedan entonces suceder esos grandes milagros, prodigios, portentos, maravillas, cosas extraordinarias que Dios te ha dicho a través del profeta, a través de una meditación, a través de las Escrituras, o que tú has soñado realizarla a través de tu vida o del ministerio que tú estás llevando a cabo en estos momentos. No importa porque más de lo que el apóstol Pablo dijo que le había sucedido, y todo eso lo dejó atrás, porque estaba viendo el galardón que estaba delante. Un día nosotros vamos a disfrutar toda una eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le veremos cara a cara. Pero es necesario este proceso de humillación, de confrontación, de vituperio que estamos pasando, de situaciones que no le hemos provocado, pero que han llegado a nuestra vida y ahora mismo son afrenta para nosotros. Eso hay que superarlo. Hay que seguir corriendo la carrera de la vida. Y lo importante es que nosotros podamos perseverar y llegar hasta el fin, hasta la meta. No es que yo llegue primero, yo llegue de último, es llegar hasta la meta. Aún con todas las tribulaciones que estamos viendo, y posiblemente en este momento somos ajenas a ellas, pero nos va a tocar a nosotros. Porque los días que nos van a suceder a nosotros, según vemos el ambiente espiritual que hay y lo que estamos viendo en las grandes potencias, no van a ser días de gozo, van a ser días de tristeza, días que vamos a tener que meditar, quizás en circunstancias parecidas a las del apóstol Pablo,
A lo mejor no son prisiones carcelarias, pero sí prisión por no poder predicar el Evangelio o por no haberlo predicado, por no haber hecho lo que Dios te mandó a hacer. Y llegará un momento que tú vas a querer hacerlo y no vas a poder hacerlo. Por eso, mientras Dios pueda ser hallado, hay que buscarlo. Tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Tienes que abrir tu boca como atalaya que tú eres. Dios te ha señalado en estos tiempos como un no, que tiene una trompeta que va a alertar a millares de personas con el poder del Evangelio. Es decir, que no esconda tu rostro, ponte en la brecha, porque de ahí Dios te va a mostrar cosas maravillosas que tú no conoces y que te van a marcar para el resto de tu vida. Eso consiste cuando un hombre o una mujer se pone en la mano del Señor, porque es necesario que este cuerpo mortal sea humillado para que resplandezca la misma gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú veas, que tú seas testigo, que tú te expongas a ver esa grandeza de Dios para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Estamos casi terminando, Tania. Tania es la pastora de la iglesia Tiempo de Cosecha. Amén. Y se está cosechando bueno por allá. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué palabras finales Señor. tú tienes y también alguna oración dedicada a ese hermoso público que hoy nos está viendo. Amén. Primeramente, hablábamos de lograr metas, pero las metas nada más no son metas nuevas, proyectos nuevos, sino alguna meta o algún proyecto inconcluso que hayamos dejado detrás y que sea importante para nosotros. Entonces retoma esos proyectos, retoma esos sueños, esa carrera que no has terminado, termínala. Si comenzaste a aprender un instrumento, no lo has terminado, ese libro que dejaste por mitad, ese ministerio que te está esperando y que lo tienes ahí engavetado, sea lo que sea esa meta, esta palabra es para ti, es para que retomes esos sueños, esos proyectos que has dejado ahí, que están ahí en stand-by, pero retómalo, es el momento, es el tiempo. Y saber que hay que pagar un precio, que cada meta, cada proyecto, hay cosas que tú tienes que dejar para poder alcanzar esos proyectos, quizás sacrificios de una hora de sueño, o entretenimientos que quizás haya que dejar, algunas cosas que te están siendo de tropiezo, suéltalas, porque a veces nos ocupamos solamente, pastor, no solamente de lo importante, sino del día a día, de lo urgente. Entonces, se nos va el tiempo en lo urgente, pero olvidamos lo importante, Amén. Como le pasó a Marta y a María. Entonces, esta palabra es para ti, para que te ocupes de lo importante, de darle prioridad a aquello que verdaderamente tiene importancia. Yo siento, Tania, que el tren de Dios está pasando. Así es. Y yo invito a personas que se enganchen, que suban. Gloria a Dios. Y que se vayan con el Señor Amén. En este tiempo. Definitivamente. Y que no miren atrás. Y no calculen qué va a suceder. Si el tren de Dios está pasando Amén. Frente a tu casa, súbete al tren de Dios. Y corre con el Señor. Definitivamente es el tiempo. Amén. Es el tiempo. Amén. Siento en mi espíritu que hay un tiempo de activación Amén. De ministerio, un tiempo de activación de dones, de talentos, cosas que estaban estancadas, tienen que moverse ya. Amén. En el nombre de Jesús. Y una última palabra está en Isaías 60, donde dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios. También dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá mi luz. Estoy hablando a gente que saben que portan un llamado de parte de Dios, que portan un talento, un don, que tienen algo que dar, que ofrecer. Tu luz no puede ponerse debajo de la mesa. Tu luz tiene que brillar, tiene que ponerse donde alumbre a otros, porque ¿de qué sirve la luz si no puede alumbrar? Amén. Gloria a Dios. Y quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo oro por aquellas personas que están, Señor, mirando este programa, aquellas personas que han recibido en su espíritu esta palabra, no de parte de nosotros, sino de parte tuya, Señor. Yo declaro una activación
activación, Señor, una activación de dones, una activación de talentos, una activación de llamado de parte tuya, Señor, una activación de ministerios para este tiempo, Señor, tú lo has llamado, aleluya. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, revelándote a su vida, así como te le revelaste a Moisés en la zarza para hacer ese llamado, no importa dónde estén, Señor, cada una de estas personas, Señor, yo te pido, Señor, que haya un avivamiento en sus corazones, una activación, que haya un fuego que arda, Señor, y que digan, me levantaré, me voy a levantar, voy a resplandecer, voy a multiplicarme, voy a fructificar, voy a dar eso que Dios ha puesto en mí. En el nombre de Jesús, yo envío esta palabra en esta hora sobre cada uno de esos hombres, mujeres, jóvenes, aleluya, marcados con una palabra de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Terminamos Aleluya. diciéndote, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté contigo, con tu familia y con el propósito de Dios. Shalom. Amén. Gloria a Dios.